Buenas tardes, pues estamos hoy aquí en el librero como prácticamente cada sábado desde hace ya año y medio y como ustedes saben, pues generalmente pues yo invito amigos a conversar. En este caso, pues tenemos la fortuna de que una excelente amiga de hace ya bastante tiempo, me refiero a Paola Tinoco, quien está con nosotros en el librero. Pues Paola, en primer lugar, pues muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí. Hola, ¿qué tal? Pues me encanta volver al librero, que ya conocía otro formato de él, uno presencial, pero bueno, ahora con todo y esta situación mundial que a todos nos aqueja, pues es agradable viajar, aunque sea de manera virtual, y estar por las ondas radiofónicas y visuales contigo. Exactamente, sí, así es. Tú ya habías sido visitante del librero cuando era un programa de radio, ¿no? Hace algún tiempo. Y ahora, pues en esta nueva etapa. Eh, Y era pero un bueno, dime, formato diferente, totalmente, era sí. un formato diferente, Sí, sí. sí, era un formato diferente porque pues éramos más, era un equipo más grande, ¿no? Y en fin, tenía secciones el programa, ¿no? Era, claro, como un programa de una radio universitaria, que eso también servía mucho que fuera un programa de una radio universitaria. Pero, Paula, realmente yo empezaría diciendo que tú eres una de las personas, quizá la persona que yo conozco que más ha trabajado o en más áreas de la industria editorial mexicana ha trabajado. Eso es lo que yo diría, ¿no? Creo que tú te has dedicado a estar, has hecho actividades, quiero decir, pues prácticamente en todos los eslabones de lo que se llama la cadena del libro, ¿no? Desde vender libros, ¿no? Librera, yo sé que has tenido esfuerzos libreros, eh, promotora de libros, eh, eh, este, editora, escritora, eh, también has trabajado en lo que es la distribución de libros, en fin, tú conoces este mundillo pues ampliamente, ¿no? Entonces, eh, creo que, aunque no es la costumbre aquí de hablar de cuál es la situación del mercado editorial, porque muchas veces preferimos ver las cosas desde un punto de vista más positivo, ¿no? Es decir, más bien hablar de proyectos y de cosas que estamos haciendo. Creo que tú eres alguien muy adecuado como para que nos hablara de cómo ves la situación en estos momentos, ¿no? Independientemente de la pandemia, que a todas las áreas nos ha pegado, ¿verdad? Pero eh, Sí. ¿tú cómo ves las cosas? ¿Cómo ves las cosas, sobre todo para las editoriales independientes, que es de las que más hablamos aquí? Pues las veo muy bien. Creo que, aunque suene a argumento de empresa, lo considero un área de oportunidad, así, tal cual, porque de la misma manera en que ya no se distribuye igual, ya no se promueve igual, y ya no estás obligado a mantener digamos, un catálogo que crece de la misma forma, como lo que te comentaba hace rato, ¿no? 10 novedades al mes pues es más fácil que una editorial independiente pueda salir a la luz en un momento además en el que si tampoco tiene manera de distribuir libros físicos, pues encuentra otras salidas, ¿no? O sea, al final un libro está formado de su contenido y lo que vemos ahora a partir de este encierro obligatorio, pues es que encontramos la manera de sacar los libros, ¿no? Ahora se mueven un poco más que antes los ebooks, ahora hay un auge tremendo de audiolibros, que ya estaba comenzando desde 2017 por ahí, es decir, en Latinoamérica, más que en otros países, pero que se fortaleció con la pandemia, porque es una manera de mandar libros a otros estados o a otros países sin tener que mandar el libro físico que costaba dinero y que costaba espacios en lugares a los que la gente por el momento pues no puede asistir. Entonces es un momento bonito dentro de lo que pudiera parecer negativo, es un buen momento para que las editoriales salgan y lancen sus propuestas y no nada más a su entidad, que las
manden al mundo entero. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo porque creo que efectivamente tocas el punto principal de esto, es decir, eh, eh, la oportunidad ha mostrado, o la necesidad quizá también ha mostrado que existían ya formas de hablar de los libros, formas de distribuirlos, formas de eso, de comunicarlos, que estaban a la mano de las editoriales y en las que no tenían que invertir tanto dinero como antes, ¿no? Incluso en la misma producción de los libros, ¿no? Y eso ahorita, pues, por ese impulso, esa necesidad, repito, de hacer cosas, pues hizo que abriéramos los ojos, ¿no? Creo que es algo de lo que nos está ocurriendo y ojalá entonces que esto propicie que cada vez haya más actores, ¿verdad? Sí, que haya más propuestas, porque ya estaba el mundo editorial bastante cerrado a solamente dos grandes grupos editoriales, Planeta y Penguin Random House, con las editoriales que conlleva cada uno de estos grupos, ¿no? Y ya, o sea, cada vez eran menos las otras propuestas. Sí, están editoriales como Sexto Piso, Almadía, ahora Dharma Books, pero no son muchas propuestas. Y en cambio, ahora te puedo hablar de por lo menos unas 15 editoriales independientes de las que yo no tenía ni idea de su existencia y que empiezan a moverse por el mundo, ¿no? Hay una que me llamó mucho la atención, por ejemplo, que está en Miami, pero que es de argentinos, que se llama La Pereza Ediciones. Y sus libros ahora se están vendiendo en México también. Y además están publicando. ¿Qué pasa entonces? Que además de que hay más editoriales independientes, pues también están abriéndose más opciones para nuestros escritores. Exacto, exactamente, sí, esa no es solamente, digo, se piensa en los editores porque son quienes están impulsando, creando, haciendo cosas, pero en realidad los escritores son quienes necesitan a estas editoriales, las necesitan por eso, porque pues sus libros por ahí es por donde pueden circular y entre más oportunidades haya de hacerlo, pues los escritores resultan más favorecidos en el sentido de eso, de que se conozca su obra, cuando menos, ¿no? Es decir, eh, no creo que se está viendo que esa distopía, digamos, de que en un momento dado, creo que tú alguna vez así lo mencionabas, iba a haber un editor mundial que iba a decidir qué se publicaba y qué no, pues se está tratando de dispersar de esta manera, ¿no? A partir de las editoriales independientes. Sí, es verdad. Y sigue habiendo un gran editor o dos grandes editores mundiales, que son los que ya mencioné, pero se ha abierto el abanico y entonces ya se puede ver qué es lo que proponen esas otras editoriales y que no necesitan tener pues un catálogo inmenso, simplemente propuestas. Y por Exacto. ahí ya vamos bien, ¿no? Y por ahí también esos otros sellos grandes que ya llevan todo el tiempo proponiendo lo que nosotros podríamos o deberíamos leer, según ellos, pues ahora están teniendo que vérselas con estas otras propuestas. Está bien. Entre más opciones haya, más lectores. Porque si los lectores se cierran a que solamente pueden escoger entre dos sopas, seguramente se aburrirán pronto, ¿no? Y sí, están innovando todo el tiempo, pero hay una línea editorial que no cambia. Sabemos cuáles son los géneros que ellos más promueven, ¿no? Sobre todo la novela, por supuesto el libro de autoayuda. Ahora están los cursos de todo, porque ya todos queremos aprender algo y bueno, ellos son los primeros en poner no solamente a disposición los contenidos en un libro, sino a sus propios autores dando estos cursos y cobrando por ellos en Internet, ¿no? No hay que olvidar que lo hacen los autores por su cuenta, pero también invitados por sus editoriales para que haya ganancias para todos. Exactamente. Oye, mira qué buena idea, fíjate. Pues sí, Hay que hacer eso entonces también, ¿no? Sí, este, pues está pasando. sí, sí, sí. Sí, creo que hay cursos de todo, que muchos escritores están
soltando sus perlas de conocimiento, y está bien, qué bueno además que la gente tenga ya más tiempo para tomar, pues, cursos de algunas actividades que dejaron a medias en el pasado, en esa vida que teníamos todos de estar llenos de estrés y llenándonos de trabajo para vivir medianamente bien, ¿no? Ahora, pues como ya estamos obligados a trabajar a distancia, también encontramos tiempo para hacer otras cosas. Y ahí es donde estos cursos y encontrar estas otras opciones para acercarse a las letras, pues empiezan a cobrar auge. Así es. Ahora, Paola, ¿tú en qué área de todo esto que mencionamos de esta cadena de libro te has sentido mejor? ¿En dónde es donde despliegas, digamos, tu entusiasmo con mayor amplitud, ¿no? ¿Cuál es esa área en donde te has sentido, te sientes mejor, en donde dices, bueno, aquí es donde quiero estar siempre, ¿no? Ay, no. Creo que nunca he dicho eso. Nunca he dicho que hay un lugar donde quiero estar siempre, porque hasta el momento he disfrutado todas las áreas de hacer un libro. Y ni siquiera diría de un libro, porque empecé en realidad en una revista, en un semanario político. Yo era becaria en Proceso. Entonces, empecé a trabajar con letras y con hacer un libro, pero desde su contenido. El primer proyecto que tuve ahí fue un libro que se llamó México, su apuesta por la cultura del siglo XX. Entonces se trataba de empaparte de toda la cultura de ese siglo, pero además de codificarla dentro de este libro, que bueno, pues lo publicó en ese momento Grijalbo, no sé si todavía exista, pero ya ahí empezó ese caminito. Y hacer un libro fue de las primeras cosas que hice en este mundo en el que trabajo ahora ya de tiempo completo, ¿no? Pero también después me acerqué al tema de la promoción y fue muy agradable, pero yo ya sabía que iba a entrar a otra parte del hacer y del quehacer del libro. Entonces nunca pensé en que me iba a quedar en ese lugar para siempre y así está bien. Lo único que sí creo es que me quedaré del lado de hacer cultura, de promover la cultura. No nada más la escrita, aunque es mi favorita, pero he encontrado también en las ferias y en los festivales culturales una beta riquísima de cosas por hacer, de proyectos, de actividades que me entusiasman mucho y que la mezcla de todo ello es lo que me hace sentir entusiasmada todavía, ¿no? La mezcla de hacer un libro, con promoverlo en un festival, con hacer que ese escritor sea reconocido en otros países para que lleve al mismo tiempo a su obra, pero también a la editorial. Si te das cuenta, pues todo es una cadena. Efectivamente, sí, 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 efectivamente, ¿no? Es una cadena que va desde el escritor, desde que tiene su idea, ¿no? A veces también son libros creados por editores, ¿no? Como un poco quizá del que hablaste hace un momento, en el que participaste, pero empieza en esa idea, luego viene pues la producción, la generación del libro, la manufacturación del libro, etcétera, y después viene, bueno, cómo hacerlo llegar al lector, ¿no? Eh, por medio de distribuidores y por medio de libreros, ¿no? Que los libreros son pues esos entes que ahora tanto hacen falta, sobre todo esos entes que tengan su librería cerca de donde viven las personas, ¿no? En sus barrios, eso es lo que ahora se siente más amable. Es decir, si algo parecemos necesitar sería esa abundancia de pequeños cafés, librerías cerca de donde estamos, porque muchas veces para conseguir un libro en papel, pues viene el problema de que a qué librería ir por él. Si lo vas a pedir, pues tienes que pagar el costo de envío, que también ya te pone a dudar. Claro. Eh, pero si son cada vez más esas pequeñas librerías que están por ahí cerca, que bueno, ahorita sabemos que han tenido que detenerse un poco, tuvieron que detenerse un poco por las circunstancias que vivimos, pues creo que eso es algo que debe de crecer, ¿no? Yo sé que tú estuviste en algún proyecto así también en Querétaro, no sé si así Sí. fue, sí. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno,
¿Qué nos podrías platicar, pues, de eso, no? Es una de las experiencias más bonitas, estar cerca del lector y de ofrecerle personalmente ese proyecto al que tanto tiempo y dedicación le aplicaste, ¿no? Sí, decidí abrir una librería que tenía todas las intenciones de ser de barrio, que aunque yo no vivo en la ciudad de Querétaro, pues sí me daba mis vueltas cada fin de semana para poder acercarme a la gente. Operativamente no podía ser que yo estuviera ahí, pero sí mandaba unas tarjetitas con mis comentarios acerca de los libros que ahí vendíamos, ¿no? Porque ahí tenía otros dos socios, una rusa, que ella sí vive en Querétaro y era la dueña de la casa que albergaba mi librería, y un doctor de estilo de vida que además es escritor de ciencia ficción, muy amigo de Beth, por cierto, se llama Coatl. Y bueno, pues entre los tres escogíamos los libros que queríamos acercar a los lectores queretanos y que además eran libros que nosotros ya habíamos leído y que nos interesaba y que podíamos acercar a esa gente, ¿no? Hacerlo de una manera más personal. No nada más decirles, mira, este libro está bueno porque es novela y ahorita todo el mundo está leyendo novela. No, esta trama me interesa porque habla de tales o cuales costumbres en tales o cuales territorios, sean reales o imaginarios, ¿no? Era muy divertido, pero con la pandemia encontré dos cosas interesantes de ese proyecto. Una, que no necesariamente tenía que desaparecer, se podía transformar. Y la otra, que pues sí, también el concepto de librería como lo conocimos antes de la pandemia ya no va a ser igual. Aunque las vuelvan a abrir, ya se va a quedar para siempre esta comodidad de recibir todo en tu casa. Y con esto no estoy diciendo que sea mejor que ir a una librería. También el ritual de ir y perderte entre anaqueles y encontrar un libro que no estabas buscando tiene mucho encanto. Pero por ahí la situación y que nos obliga a estar mandando paquetes a domicilio, también nos obliga a ir más allá. O sea, no nada más al lector del barrio en donde pusiste tu librería, sino al lector en Argentina que quiere saber por qué hay un libro de Juan José de Giovannini que ellos no tienen allá físicamente, pero que pueden leer a través de un ebook o de un libro sonoro, ¿no? Entonces, fíjate tú ahí qué beta tan maravillosa estamos encontrando. En lugar de ser una librería de barrio, por más bonito e idílico que suene, te conviertes en una librería mundial, que sí, puedes atender a los que están ahí cerca, pero no dejas de atender a los que están en el exterior. Eso es algo que encontré positivo después de haber perdido el local en donde estaba la librería porque ya no se podía sostener, porque ya no se podían pagar rentas, pero sí pude vender los libros que sobraron de esa librería en redes sociales. Y es verdad, hay que pagar el envío, pero en realidad lo pagas de todo. O sea, si compras un shampoo, si compras una tableta, si compras cualquier cosa de las que se nos ocurre comprar en Amazon, aunque digan que el envío es gratis, lo estás pagando de alguna manera, ¿no? Siempre estamos pagando envíos. Entonces, ¿por qué no hacerlo con los libros? Claro, y esto que dices, lo he visto ya, hay varias experiencias por ahí que están funcionando y sé que están, eso, están funcionando, quiero decir, son viables, ¿verdad? Entonces, creo que tienes razón, las circunstancias están cambiando completamente y creo que, pues, lo que estamos haciendo es que cambien para bien, ¿no? Bueno, pues, el ser humano tiene que ser así, ¿verdad? Tenemos que ser así, tenemos que cambiar siempre y aprovechar las circunstancias para mejorar. Eh, Justamente ahí otro de los cambios que hemos tenido y que es algo, bueno, más que cambio, es una ausencia, pues son las ferias de libros, ¿no? Que eso realmente es una experiencia que realmente, que sí, creo que que todos sentimos fuertemente, todos los que hemos estado durante años en eso, ¿no? En general, todas las ferias, la feria de minería, en fin, ¿no? Pero quizá especialmente la feria de Guadalajara, que era un momento especial en el año, ¿no? Entonces, eh, ahí también es otra pregunta, ¿no? Tú también has sido participante activa en las ferias. Eh, ¿Qué ocurrirá con las ferias? ¿Tú cómo lo ves? Pues ya lo estamos viendo pasar. Se están enriqueciendo
Aunque siempre tendemos a pensar que están mal y que podrán mejorar, en realidad creo que mejoraron desde el día en que nos obligaron a pensarlas de otra manera. Es decir, a no tener que ir, pero sí seguir haciendo programas, sí seguir generando contenidos. Y estos no han dejado de generarse, solo que ahora se hacen por Zoom, como lo estamos haciendo tú y yo ahorita. Eso no le gusta mucho a la gente. Las relaciones humanas seguirán teniendo su lugar y esas son insustituibles. Un Zoom jamás va a ser igual a encontrarnos tú y yo en el stand de Guanajuato para compartir libros o para hacernos recomendaciones. Eso no va a pasar. Sí va a pasar que vas a poder traer a estas ferias de libros a escritores o a personalidades del mundo cultural de muchos otros países que podrían no poder viajar por edad o por cuestiones de salud, y ahora sí los puedes tener. Sí puedes acercar su mensaje a tus lectores o a la gente de tus festivales. En ese sentido, se enriquece el contenido. No es presencial, bueno, tampoco se puede tener todo en la vida, pero si se pueden hacer híbridos, que es lo que ya se está planeando para este año, yo creo que van a ser las ferias y festivales culturales más ricos de toda la humanidad, porque tienes todo. Sí, tienes razón. Ahorita estoy imaginando con lo que dices, me pongo a pensar en una feria en la que efectivamente haya esa visita de las personas a a los pasillos y en busca de libros, y que haya también presentaciones, pero que haya presentaciones en donde en una gran pantalla, ¿no? Podría ser hasta una pantalla así gigantesca, tengas conversaciones, como tú dices, con autores que en ese momento están en otros países, en otro continente, y que van a charlar con los en directo con quienes están visitando la feria, ¿no? Es decir, llevar esas, enriquecer a la feria de esa manera, y creo que pues sí tienes razón, serán festivales eh, pues realmente muy interesantes. Así es. Y quizás por este motivo algunos festivales se aventuraron a alargar su programación, pensando que era menos complicado hacerlo todo por Zoom. Pero la logística de esos eventos también es bastante interesante, por llamarla de algún modo, ¿no? Tiene sus complicaciones, hay cosas que pueden ser más fáciles, son menos costosas, pero ahí hay algo que se tiene que balancear todavía y es el considerar que sigue siendo un trabajo y que la gente que está aportando su contenido y su conocimiento a un festival, aunque lo haga por Zoom, también está haciendo un trabajo y tiene que cobrar. Y lo que ha pasado, aunque en este momento es entendible, perdón, es que la mayoría no los pagan o si pagan, pagan algo muy simbólico. Tienen razón, porque todos los presupuestos en este momento se han ido para atender la crisis de COVID, pero no tienen razón en cuanto a que esto no es un trabajo que no deba cobrarse. Es un trabajo y debe cobrarse. Hay que encontrar el balance en que, ok, no estoy pagándote el vuelo para que vengas a Torreón o a Guadalajara, pero entonces puedo pagarte un salario, ¿no? Todo eso que ya no estoy gastando en traerte, en llevarte de una ciudad o de un país a otro, bueno, te lo puedo pagar. Y eso aún está acomodándose, pero espero que se logre para que todos tengan lo que necesitan. Intelectuales con un empleo, aunque no tengan que desplazarse, y ferias y festivales con buenos contenidos. Exactamente, sí, sí, sí. Justamente es cuestión de qué enfoque le des a las cosas, ¿no? Como, como tú dices, si el enfoque es aprovechar las oportunidades, pues lo que estás diciendo es exactamente, ¿no? Lo que deben ver, pues gestores culturales, instituciones, ¿verdad? Instituciones públicas tienen que ver esto de esa manera ya, ¿no? Eso es necesario, ¿verdad? Porque no creo que una institución cultural ahorita esté pensando en que las cosas van a regresar a como eran antes, ¿no? Es decir, a lo de siempre. Eso creo que me parece imposible, ¿no? O Ya no va a debería, pasar.
No, ya no va a pasar, ¿verdad? Paola, mira, creo que hoy hicimos, va a ser un librero que va a tener las partes un poco alrevesadas, pero no importa, es porque, te lo digo porque este programa siempre ha estado también muy dedicado a el punto de vista del lector, ¿no? Del que lee. Para nosotros es un punto de vista fundamental, ¿no? Y pues quienes vienen al librero también es una de las preguntas que reciben, ¿no? ¿En qué momento se convirtieron en lectores, ¿no? Esa experiencia iniciática que todos tuvimos en algún momento en que un objeto de papel pues sí, hecho de papel, ¿no? Un cúmulo de hojas pegadas por uno de los lados, ¿no? Eh, que veíamos por ahí en la casa o en la casa, donde fuera, ¿no? Estaba ahí ese objeto. ¿En qué momento tomó significancia para uno y nos hizo convertirnos en, pues sí, en lectores, ¿no? En decir, bueno, es que lo abrí y encontré cosas que jamás pensé que existirían. O sea, vi que el mundo se puede ver de otra manera, en fin, no sé, muchas cosas, todo lo que significa la experiencia de la lectura, pero todos tenemos alguna experiencia iniciática, ¿no? Algún momento, incluso algún libro que a veces hasta por suerte hasta todavía lo conservamos, ¿no? Algunos tienen la suerte todavía de tenerlo por ahí, ¿verdad? Yo estoy pensando en dónde está ese libro. Debería tenerlo, pero creo que se quedó en casa de mi mamá. Mi experiencia iniciática fue con Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, que fue pues de los primeros libros que me tocó leer en la primaria, ¿no? Que la maestra nos ponía a leer uno por uno para que fuéramos modulando, para que fuéramos entendiendo las palabras, y nos ponía a leer en voz alta ese libro, que a mí me pareció fascinante porque a los 6 años, 6 y algo, no imaginas todavía los viajes, o al menos no era mi caso, no era como estos bebés que ahora ya desde los 3 años los traen en Miami o en Timbuktu. No, mi infancia fue bastante tranquilita. Y bueno, considerando que no me gustaba mucho el entorno en el que estaba, no me gustaba el lugar donde vivía, pues empecé a encontrar en los libros algo a donde me podía fugar. Así que fue un antídoto maravilloso contra el aburrimiento, contra ser la única mujer en una familia con puros varones. Yo tengo 3 hermanos y tengo una hermana, pero mi hermana se casó muy joven, entonces se fue de la casa a hacer su propia familia y yo me quedé con puros hombres. Claro que me aburría, salvo con uno de ellos, con el que jugaba luchitas. Pero una vez que encontré los libros y que me empecé a ir en globo aerostático, a volar de las maneras en las que Phileas Fogg volaba en ese maravilloso libro, pues dije, de aquí soy. Y entonces ya nada más estaba pensando cuál iba a ser el siguiente viaje, aunque no fuera de Phileas Fogg, sino otro personaje y otro escritor u otra escritora. Después de ese libro me siguió Mujercitas, todavía me acuerdo, de Louisa May Alcott. Y pues así fue el comienzo. El aburrimiento del entorno y encontrar una puertecita por la que podías fugarte a otros lugares en la primaria. Claro, sí, es uno añora esa experiencia inicial, no, más que añorarla, lo interesante de esa experiencia inicial es que se repite luego cuando uno descubre nuevos autores, ¿no? Esa experiencia inicial se vuelve a estar ahí presente, ¿verdad? Y Eh, cambia porque se mueve igual que nosotros. En ese momento era una fuga para una niña, pero conforme vas creciendo, ya empiezas a tomar otras lecturas que son como una especie de historia alterna de tu propia vida. Es decir, que ya de pronto te vas a sentir más cercano a historias románticas porque tú ya estás pasando por eso, o por libros científicos porque en ese momento, no sé, estás necesitando saber de algo al respecto, qué sé yo, enfermedades, la muerte de la gente querida. Hay un libro para cada situación en nuestra vida, entonces yo creo que
el paso del tiempo nos hace más lectores y nos va cambiando de manera viva los gustos por cada género. Sí, y como tú lo dices, me parece muy bien. Es decir, eh, siempre, a veces se habla de la lectura o como una obligación o como algo que debe, debe de estar como, como un añadido a la vida, ¿no? Pero en realidad, pues la lectura, los libros, pues es algo que pues se consume como el agua, o sea, es decir, que es necesario para vivir, o sea, es una forma, como tú lo dijiste bien, de tener mundos alternos, porque de otra manera, pues estaríamos encerrados en una realidad muy corta, ¿no? Entonces, ver los libros como algo solamente, como un anexo más, como un añadido a la vida, como un adorno casi, no, creo que ese es el error, ¿no? Más bien hay que verlos como, de hecho, recuerdo que algún amigo decía, no, pues es que en realidad el error es que vemos a los libros o la literatura en un plano diferente de cómo vemos, no sé, aprender química, matemáticas, etcétera, ¿no? En realidad deben estar en el mismo nivel, ¿no? Así como sabemos de química, como sabemos de física, sabemos de literatura porque es lo mismo, ¿no? Están Claro. en ese mismo nivel, ¿no? Es conocimiento, nada más que de otras ramas. Sí, y exactamente, es igualito. Así que, pues, ojalá hubiera más gente que lo viera así, pero quisiera retomar un poquito el tema de las librerías en lo que decíamos de ya nada va a ser igual. Sí creo que sería muy importante que las librerías se repensaran menos víctimas. No quiero decir con esto que todos sean víctimas terribles, pero sí estaban esperando a que las soluciones vinieran de fuera. Me doy cuenta ahora que yo tuve que enfrentarme a la situación de ser librera y de tener que desmantelarla, ¿no? De tener que sacar los libreros y vender los libros aparte porque no tenía otra opción. Y las librerías, ¿qué estaban esperando? A que hubiera una reforma que les diera un mayor porcentaje de ganancias, que era lo que se intentaba hacer a través del precio único. No era nada más para salvar las librerías, era para hacer como más homogénea la situación entre editoriales y también en el precio hacia el lector. Un poco como el kilo de huevo y de manzanas, ¿no? O sea, sí hay temporadas en las que sube o baja, pero baja y sube parejo. O sea, que está cara, pero está igual para todos. ¿Por qué no en los libros, no? Se intentó, no se logró, pero los libreros estaban esperando esa opción de afuera. Podían haber sido como aquel señor pionero, Mauricio Achar, que cuando se dio cuenta que era complicado tener una librería tal cual, es decir, solo librería, la convirtió en una cafetería con librería, pero que además vendía alguna otra cosita, ¿no? Que le ayudaba a sobrevivir como librería. Algunas tomaron estas ideas y después las convirtieron en Disneylandia antes que una librería. El punto aquí es, ¿por qué los libreros tenían que esperar a que viniera una reforma que los salvara cuando podrían hacer lo que están haciendo ahorita? Diversificar la manera en la que atienden a la gente. No los puedo atender en mi local, de acuerdo, les mando el libro a su casa. Es lo que hace Gandhi ahora, ¿no? Y lo que hacen muchas librerías. Esa parte creo que sería fundamental para mover el terreno en el que pisan los libros dentro de una librería, ¿no? Y hacer que, pues, caray, que nadie sea víctima, que todos seamos ganadores de lo que tenemos o por lo menos podamos seguir viviendo de lo que nos gusta hacer, que es esto, volvernos lectores desde chiquitos y no pensar que agarrar un libro nos va a quitar tiempo para hacer dinero, que podría poner el pan en la mesa de nuestra casa. Que ese no sea el pretexto para no leer, ¿no crees? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ese es el único punto de vista que nos va a ayudar a realmente a salir adelante. Si pensamos en crisis, ¿no? Que además nunca ha dejado de haber crisis. Yo No, claro. desde que nací, esa ha sido una palabra clave. Y ya nací hace bastante tiempo, así que Sí, ¿ya eres vacunado? sí. Entonces, hay que, en crisis siempre vamos a estar. Por lo tanto, hay que aprovechar las oportunidades que dan las circunstancias, ¿no? Eh,
Y bueno, pues hablando precisamente de proyectos, ¿por qué no nos platicas, no? Ahorita tienes ya tiempo en un nuevo proyecto que ahora es de edición de libros, eh, que se llama Ática. Ática Libros se llama. Eh, eh, Sí, es correcto. entonces, ah, ¿en qué consiste? ¿Cómo nació? En fin, siempre también en el librero nos gusta tener estas historias de cómo nacen, desde el propio nombre, ¿verdad? Es interesante saber por qué el nombre de una editorial, ¿no? Eh, ¿Cuál es la historia atrás de Ática Libros? Pues mira, empecé al notar que había nuevas editoriales independientes que ya no se estaban preocupando por hacer catálogos grandes, sino por comenzar a lanzar al mundo sus propuestas editoriales, y que en un año apenas si sacaban 2 o 3 libros, pensé, bueno, yo podría hacer ese tipo de editorial porque probablemente en este momento no pueda invertir 1 millón de pesos en imprimir eh, 15 libros para lanzar mi sello, pero puedo hacerlo, ¿no? Entonces me reuní con 2 amigos editores de Monterrey. Fíjate, esto fue a finales de 2019, cuando decidimos fundar la editorial, y todo se veía muy bonito. Yo acababa de dejar un trabajo pues también después de 16 años de haber estado ahí en una distribuidora y editorial de libros, y también con varios sellos editoriales españoles, y decidí que ese iba a ser el siguiente paso, ¿no? Lanzarme a ver qué podía hacer yo, qué podía aportar a la industria editorial de esta manera. Pero empecé con este plan de sacar unos libros, para comenzar 3, y los saqué para guardarlos. Es decir, los logramos imprimir en febrero de 2020, y en marzo pues nos fuimos a encerrar. Así que por un momento me quedé así, ¡ah! ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo una bodega llena de libros, y no supe qué hacer por unos cuantos meses. Incluso estaba pensando en cómo iba a cerrar una editorial que acababa de abrir. Pero entonces empecé a ver esta manera de moverse del comercio, ¿no? Que todo fuera online, que hasta el supermercado lo hicieras en el celular o en la computadora y llegar a tu casa. En fin, esas soluciones que se había dado a proveernos de lo básico. Y bueno, como para mí los libros son básicos, pues empecé a encontrar esa salida. Por un lado, sacar los libros de mi librería, que ya se habían quedado, y por el otro, vender esos libros que yo produje con mis socios, eh, pues para que no se quedaran ahí, para que esos escritores llegaran a los lectores que queríamos que llegaran, ¿no? Esos fueron primero libros de poesía. Y ya teníamos planeadas 2 colecciones más, una de microficción y una de ensayo, y pensábamos que no iban a ver la luz hasta que me encontré muy cómoda vendiendo libros online, y decidí que se iban a rescatar esas editoriales y que vamos a relanzarla. Entonces, Ática Libros era la ciudad en donde íbamos a terminar de sellar el pacto de hacer esta editorial. Íbamos a viajar en marzo de 2020, no pudimos viajar, pero mentalmente nos quedamos en Ática, así que dejamos ese libro para la editorial. Y, ¿Y de qué manera los están produciendo? Son, o más, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿cuáles son los autores? En fin, cómo ya iremos poco a poco para que nos digas también cómo encontrarlos y dónde los buscamos, ¿no? Pero, ¿cuál es la forma de producirlos? ¿De qué manera qué manera eligieron ustedes, pues, para hacerlos? Pues mira, ya teníamos los libros de papel embodegados, y como pensaba que teníamos que aprovechar lo que podíamos hacer, decidí que los produjéramos en ebook y en libro sonoro. Nunca me ha gustado la palabra mezclada audiolibro, así que nosotros los bautizamos como libros sonoros. Entonces, cuando pensaba que esos iban a ser los formatos a través de los cuales íbamos a transmitir nuestra propuesta, pues esto, lo que ya te he dicho varias veces en esta conversación, vimos que las ventas online estaban resurgiendo,
y decidimos que también íbamos a incluir el libro en papel. Es decir, producir los nuevos libros que queríamos, que teníamos planeados, el de ensayo y la microficción, en papel también. Y a los libros en papel que ya habíamos producido, hacerles un complemento del formato en ebook y en audiolibro. Entonces, en eso estamos por ahora, va muy bien. El primer libro que ya sacamos en los 3 formatos se llama Relamparia, es un libro de poesía y microficción de Alonso Arreola. Y pues bueno, fue una cosa muy gustosa, fue muy disfrutable trabajar con un músico que además tiene muy buena pluma, porque Alonso Arreola ya escribía desde mucho antes de que yo lo encontrara, pero yo lo conocía como músico. Entonces, bueno, decidimos explotar las 2 vetas de talentos que tiene, y en el libro sonoro podemos encontrar esa música que es parte de él, con las letras que ahora nos estaba ofreciendo a partir de una colección nueva que se llama Letra y Música, en donde tenemos músicos que tienen buena pluma, como es el caso de Alonso, o escritores que hablan de temas musicales. Es decir, que hablan de la música, no de canciones, pues. O como ellos lo quieran abordar en realidad. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues que a través de la pandemia convertimos una editorial que solo iba a publicar libros en papel y posteriormente iría integrando otros formatos de acuerdo a la demanda, en una editorial que hace libros 360, o sea, desde la concepción de la idea hasta todos los formatos existentes. Eso es muy interesante, sí, porque eh, creo que si bien, bueno, los libros electrónicos, los EPUB se están manejando ya desde hace tiempo, no, es menos en el caso de los libros sonoros, como ahora como tú los llamas, es menos, eso es algo sí que apenas comienza, ¿no? Entonces el hecho de que ustedes los manejen en las 3, en esas 3 vías, creo que, pues, no sé, más bien tú me dirías, ¿no? Supongo que eso abre más las posibilidades de que se conozca al autor. Yo creo que sí. Por lo mismo que te decía, encontré una manera de integrar todo lo que ya estaba haciendo y que me gusta. Entonces, sigo siendo librera, pero ahora ya no vendo en un local, sino que vendo a todas partes del mundo. Y bueno, puedo editar los libros y no me impide el papel llegar a todos los lectores que quiera. De la misma forma, puedo promoverlo en la prensa, ahora de manera virtual, es decir, las entrevistas ya no son llevar al escritor para todos lados, sino que puedes hacerlo por Zoom o por teléfono. Y cosa que, por cierto, tiene que ver con la prensa, le gustaban más las entrevistas presenciales, ahora se ven obligados a esto y también han salido ganando, porque ahora pueden entrevistar a un montón de escritores que no podían dar entrevistas presenciales. Es una manera más en la que podemos promovernos y que no se cierra a un solo país ni a una sola ciudad. Misma forma, así promovemos en ferias y festivales nuestros libros, ¿no? En este momento, por ejemplo, ya participamos en la Feria del Libro de la Universidad de la Ciudad de México con este libro, Relamparia. Participamos en el Festival de Escritores de San Miguel de Allende con el libro Rojo 43 de Carmen Rioja, poeta. Está en nuestra primera colección que lanzamos, se llama Pasionarias, y es una colección en donde se publica obra de mujeres, pero que además tiene su propio festival. Se llama igual Pasionarias y se involucra a escritoras de diferentes partes del mundo para que muestren su obra en proceso o hagan lectura de obra. No, pues eh, creo que creo que eso resulta muy... no, bueno, volvemos un poco al inicio de la charla, es decir, aprovechar las oportunidades, ¿no? Y es evidente que alguien como tú, pues, que ya, pues, tienes tanta experiencia, ¿no? A pesar de ser tan joven, ¿no? Este, tienes, tienes mucha experiencia, ¿no? Eh, esa experiencia, claro, pues te hace ver estas nuevas posibilidades, ¿no? Ahora, pero ¿cómo podemos encontrar a Ática Libros? En dónde la buscamos? En las redes sociales, por supuesto. Desde luego.
con el mismo nombre en Facebook y en Instagram, Ática Libros. Y ya acabamos de poner nuestra página web, aunque seguramente en algún momento la iremos mejorando, pero por lo pronto pueden ver ya en aticalibros.com, pueden ver nuestro brevísimo catálogo y pues algunas de las cosas que planeamos, ¿no? Las otras colecciones. Por ejemplo, Prodigioso Miligramo será nuestra colección de microficción, el de Pasionarias que ya mencioné, que no solamente es poesía, sino cualquier manifestación literaria escrita por mujeres. Y tendremos también la colección de ensayo que se llama Erudita, y espero en algún momento no muy lejano incluir una colección de novela cortísima. Serían novelas de no más de 100 páginas y se llamará precisamente 100. 100. Ah, Así, claro, tal cual. claro. 100. Muy bien. Oye, pues qué gusto, pues, que nos hables, pues, de todos tus proyectos, de lo que se ha hecho, en fin, esta visión optimista de las actividades editoriales en México y en el mundo en general, en Latinoamérica, ¿no? Digamos que estos tiempos es lo que nos hace falta, ¿no? Empezar a ver la salida a estas circunstancias y creo que tu visión es muy apropiada para eso, ¿no? Pero bueno, sobre todo también contagiar esta sensación del placer de los libros, ¿no? Del placer de la lectura, que es en realidad por eso, por lo que nos acercamos a los libros, por lo que nos hemos acercado toda la vida, y es lo que es necesario contagiar, ¿no? Yo digo que sí, que no permitamos que el libro y la manera de promoverlo se quede en una caja, en la que conocimos antes del 2020, ¿no? Que a partir de esa situación tremenda, no diría que en modo alguno sencilla, pero que encontremos las formas de salir de ahí, de salir de esa caja y de divertirnos en el camino, ¿no? Porque también está muy padre la prueba y error, no puedo decir otra cosa de mis primeros libros sonoros, por ejemplo, ¿no? De estar intentando que la grabación quede y de que la haga el autor, por ejemplo, que uno piensa que siempre tiene que hacer así. No, hay que buscar la manera de convertirlo en algo atractivo para que la gente diga, ah, pues mira, me interesa, si no tengo ganas de leerlo, pues lo escucho, ¿no? Y lo que sea, menos quedarse sentado esperando a que el lector llegue solito, porque eso no va a pasar. Nosotros tenemos que acercarnos al lector y acercarle los materiales. Y ninguna pandemia nos tiene que detener. Exactamente. Oye, pues me gusta esta frase que acabas de decir, ¿no? Pues bueno, para ir cerrando, porque me toca hablar a mí del tiempo aquí en este programa. Está bien. Y bueno, pues nuevamente, muchas gracias, Paola, por haber estado hoy en el librero. Estoy seguro que esta charla le va a agradar a las personas, les agradó a las personas que la escucharon. Y pues que sea el primero de diversas visitas que tengamos, de diversas charlas que tengamos ahora en este nuevo formato. Y yo espero que ya cuando estemos en semáforo amarillo en ambas ciudades, pues ya sea presencial, porque lo que dije antes, lo repito, las relaciones humanas son insustituibles. Y el ir allá y acercarte a uno de mis libros y dártelo en la mano, siempre va a ser muchísimo más hermoso que mandarte el ebook. Al menos para mí, y yo sé que para ti también. Así es, eso, ¿no? Eso más bien, el ebook va a enriquecer esas experiencias presenciales, ¿no? Pero esas son No definitivamente, sustituirlas. no las va a sustituir, efectivamente. Bueno, Paola, pues muchas gracias y pues nos vemos en la próxima. Eso, gracias.